Orleans, final. Más que suficiente, ver y no poder ver, así es como describiría estar acostado en la camilla de la enfermería, no pude detenerle, no debí contenerme, va a matar a todos, todo porque no fui suficiente. ¿Qué debo hacer, Rika? No vengas aquí pronto, ¿sí? No vengas aquí pronto, ¿sí? No vengas aquí pronto, ¿sí? Ni siquiera iba a poder cumplir esa promesa. Una vez más, al menos una vez más, incluso si la vida que obtengo no es permanente, incluso si ya no puedo verte, incluso si ya no puedo sostenerte, incluso si ya no puedes protegerme, incluso si solo en mis recuerdos puedo verte solo una última vez, déjame ir, Rika, y seré más que suficiente, acabaré con esto ahora y para siempre, Okotsu-senpai. La voz de Mash llamó a su maestro, sacándolo de las profundidades de su mente. 10 minutos para el asalto a Orleans. ¿Pasa algo? Empezaremos el asalto en cualquier momento. Ya tendría tiempo para pensar en cómo exactamente le explicaría su situación a sus nuevos compañeros, tenía que centrarse. Parecía que la Shielder quería decir algo, pero se tragó sus palabras antes de cambiar de tema. Todos están en posición como acordamos, Lichie y Kiyoi me tienen mi brazalete y se encuentran con Gilles y el ejército francés. Era algo inevitable, si no podía formar un contrato con ellas entonces necesitaban una forma de comunicarse. Puedo ver el castillo desde aquí. Una nueva voz se unió a la conversación, Archer se acercó con arco en mano. Hay muchos wyverns en el aire, al menos la mitad. Señaló, mala suerte, quería eliminar a una buena porción ya de inicios. El ejército de Gilles se acerca por la derecha, deberían llegar justo a tiempo para desviar a los wyverns restantes. Mash dio un par de saltos en su lugar, preparándose mentalmente. El maestro levantó su mano con el brazalete a la vez que se aseguraba de que todos los espíritus heroicos reunidos a su lado escucharan bien sus palabras. ¿Están todos en posición? ¿Cada uno sabe de quién tiene que encargarse? Lo tienes, jefe. Sí, señor. Vive la France. Desde luego. La serpiente y yo estamos en posición. Llamando a Chaldea, ¿alguien me recibe? A punto de entrar en silencio de radio hasta que termine el asalto a Orleans. Aquí el director. ¿Hay alguna última cosa que necesites antes de iniciar? Okotsu entrecerró los ojos, y se golpeó mentalmente cuando se dio cuenta de algo. Sí, no sé si recuerdas nuestro enfrentamiento con Fafnir. Mash y Jeanne se quedaron con poca energía tras usar sus noble fantasma, pensé que la instalación suministraba sus reservas. Eso no podía suceder otra vez, si esas eran las consecuencias entonces prefería que las conectara a él y quedar desgastado a que sus compañeras queden vulnerables otra vez. Así, eso es porque seguimos arreglando los generadores, esta vez no debería haber problema. Tú ya no suministras la energía mágica, pero puedes controlar qué tan grande es el flujo que recibes. Ah, eso hubiera sido muy útil de saber antes. ¿Puedo controlar el flujo? O sea que puedo aumentarlo o disminuirlo con un pensamiento. Muy bien, entonces. No hay mejor momento para practicar que este. En ese caso eso sería todo. Director, investigador de campo fuera. Sin esperar más cortó la conexión. El silencio reinó por unos segundos, volteó la mirada a su derecha para ver a Mash sudar un poco, por lo que puso una mano en su hombro como apoyo. Archer. Habían dicho que podía controlar el flujo de la energía recibida, si alguien necesitaba la mayor cantidad en este momento, como digas. Dicho y hecho, comienza el asalto a Orleans Traceon. La energía mágica se arremolinó mientras Semilla formaba nuevamente Caladbolk segundo y comenzó a apuntar. 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, la carga estaba completa. Caladbolk. El proyectil salió disparado a toda velocidad, cruzando el campo quemado alrededor de la fortaleza en un instante hasta chocar contra lo que parecía una barrera. La onda de choque devoró el sonido, al igual que a los reptiles que tuvieron la mala suerte de encontrarse demasiado cerca. Entonces si pusieron un campo delimitado defensivo, el plan sigue igual. Okotsu. Ruler se preparó para la inevitable represalia. Zip, sigue disparando. Archer. No es que hiciera falta, el counter guardián ya estaba preparando otro disparo. El segundo impacto sacudió el terreno como un terremoto, el campo de fuerza se tambaleó con igual intensidad. Tercer disparo, la barrera explotó en 1000 pedazos al igual que 200 lagartos que alzaron vuelo en el peor momento posible. Creó que el rugido de Fafnir fue como el rugido de un huracán, el monstruo salió disparado desde los cielos y cayó en picada hacia ellos. Todos los que tienen un enemigo asignado dispersense. Acatando la orden, Marie y Mozart salieron disparados en su carro, a la vez que Lancer se ponía en posición de carrera. Haz la trizas, jefe. Si sobrevivimos a esto entonces te deberé toda una ración de cerveza de mi tierra. El boom sónico que Q dejó detrás no evitó que sus palabras llegaran a él, la figura de Lancer dejaba solo una estela roja por detrás. Boom. El dragón aterrizó frente a ellos, tal como esperaban. Bueno, tanto por criticarme y tu primera opción fue bombardearme.
La bruja dragón parecía incluso más furiosa que antes, si sus ojos inyectados en sangre decían algo todavía está demasiado lejos. A esta distancia no podía alcanzarla, normalmente diría que todo esto es una estupidez pero, al demonio, Fafnir. Fue como una epifanía, como si la realidad se ralentizara de golpe, cada latido de su corazón en su pecho parecía la aguja de un reloj Siegfried. Poniéndose enfrente de los cuatro con Balmung brillando con intensidad, el momento de quitar a Fafnir del camino había llegado. Todo sucedió en un instante. Balmung. Lord Chaldeas. Luminosité Eternelle. El blast de saber chocó de frente contra el aliento del dragón. Yuta clavó sus pies al suelo mientras trataba de ver a través de las dos barreras. Fue como estar en el epicentro de una bomba nuclear, ni siquiera podía escuchar sus propios pensamientos. Mientras los dos enemigos colisionaron, la luz desprendida por el punto muerto explotó como una nube de polvo solo para mostrar que tanto saber como el dragón habían sido enviados hacia atrás, sus fuerzas un espejo. En este momento me retiro, maestro, puedo ver al caballero negro acercándose a la distancia en un jet de combate. Okotsu no estaba seguro de si escuchó bien al hombre. ¿Había dicho jet de combate? No hagas nada, estúpido. Eso sí lo escucho bien. Segunda vez, forzó a sus oídos a reaccionar cuando vieron a Fafnir cargar por dos. Vez fue ahí cuando cruzó miradas con la Geane alterna encima del dragón, y para su horror vio como uno de los sellos de comando se quemaba en su brazo por este sello de comando. Borralos del mapa. Fafnir, su cuerpo se movió más rápido que su mente, las palabras le salieron en automático al igual que su mano se levantaba por estos dos sellos de comando. Usa tu noble fantasma a todo tu poder, Siegfried. La energía mágica bañó el cuerpo de saber. Al igual que a Fafnir, el dragón malvado ha de caer, y el mundo ha de volver a ver el amanecer. Te derribaré. Eres mucho más débil desde la última vez que te vi, Fafnir. Siegfried miró sin titubear a su enemigo acérrimo. Si le hubieran preguntado cómo derrotó al dragón la primera vez, diría que no lo sabía. Que los recuerdos estaban demasiado borrosos para decir si usó una estrategia en específico que pudiera replicar. Saber apretó los dientes mientras daba un paso al frente. La propia fuerza de sus pies fue más que suficiente para ser confundida con un terremoto mientras llenaba de grietas todo el terreno. Balmung. El blast del matadragones potenciado abrumó al de su rival, pasando a través del aliento del dragón y generando una explosión que se elevó kilómetros en el cielo, formando aires huracanados a los alrededores mientras el sonido de algo colosal caía y sacudía todo el terreno. Fafnir había muerto. Siegfried cayó de rodillas mientras su cuerpo exudaba vapor. No fue ni medio segundo cuando su maestro estaba a su lado, espada en mano. ¿Puedes moverte, saber? La bruja dragón se está alejando, está volviendo a la fortaleza. Tenía sentido, enfrentarlos a los cuatro en campo abierto era un suicidio. Estaré bien, Okotsu, solo necesito unos momentos, me encargaré de quitarles de encima a los wyverns restantes. Saber debió notar la mirada de confusión del adolescente, por lo que le mostró una pequeña sonrisa antes de ponerse de pie y colocar una mano sobre su hombro. Acabar con la bruja dragón no es mi responsabilidad, maestro, vayan y acaben con esto de una vez. Cualquier persona racional diría que era una tontería, que lo más lógico sería caer entre todos contra ella, pero sería un poco hipócrita de mi parte hablar así. Gracias por todo, Siegfried, espero poder verte de nuevo en Chaldea cuando esto termine. Sin necesidad de más despedidas, el maestro salió corriendo junto a la Shielder y a la Ruler directo al castillo de Orleans. Sabía que ponerle punto y final a la pesadilla, sí, eso, estaría muy bien. Saber enfocó su mirada a los cielos, viendo la horda de criaturas que aún cubrían los cielos. Chaldea. Sala de control. Reporte de situación. ¿Dónde se encuentra cada servant? Román movía su mirada por todas direcciones en la pantalla frente suyo. Toda la sala de control había tenido descansos extra para prepararse para este momento. El asalto a Orleans era donde se le pondría fin a la singularidad, o donde fracasaría y todos estarían condenados. Lancer ya confrontó a Carmilla al norte del castillo como se había planeado, pero está acompañada de cientos de wyverns junto a lo que parecen ser, no lo sé, parecen ser familiares formados de carne. Duston respondió primero. El ejército de Giles, el Giles de nuestro lado ya empezó su ataque, están desviando la atención de muchos wyverns y le están quitando presión de encima a Lancer y a Archer, quien pudo derribar el jet del caballero negro. En este momento se encuentran luchando a través de una torre al oeste. Cerejeira fue la siguiente en dar su reporte. Un jet de combate, no sé cómo es que no pensamos eso en su día.
Un par de empleados estuvieron tentados de preguntar a qué se refería Caster con ese comentario, pero la situación era más crítica como para curiosidades. El candidato 48 avanza a toda velocidad junto a Mash Kirielit y Jeanne D'Arc hacia la fortaleza principal de Orleans, pero se detectan varias formas de vida en el interior, presumiblemente los mismos familiares que Lancer encontró y los Wyverns que estaban adentro. Sylvia reportó la posición del activo que no podían perder. Estado de los generadores. Parece que tenemos suerte por ahora, director. Caster nos ayudó a estabilizarlos. ¿Cómo? Archaman tuvo que darse la vuelta para ver que Medea efectivamente se encontraba recostada en una silla, mirando por arriba del hombro del ingeniero que monitoreaba los generadores. No pensé que fuera a ayudar tanto, pero solo un tonto le mira el diente a un caballo regalado. Tenían todo en condiciones decentes, lo único que quedaba, sí, yo voy a ganar, era que su maestro cumpliera su promesa. Era como una zona de guerra. Los Wyverns atacaban a todo lo que se movía en todas direcciones, eso sumado a los impactos de la artillería del ejército francés, el campo de batalla se convertía rápidamente en una zona de guerra llena de cráteres y fuego. Tenían que esquivar reptiles en cada paso del camino o eliminar a los que se acercaban demasiado entrando al castillo. ¿Órdenes, maestro? Tendría que decirle a Mash que dejara de decir eso cuando volvieran, pero de todos modos someter a la otra Jeanne es la prioridad. Giles Caster debe estar también dentro. Lancer o Archer vendrán a encargarse de él tan pronto como acaben con Carmilla o el Caballero Negro. Derribaron la puerta de la fortaleza cuando entraron para encontrarse una resistencia llena de lagartos voladores y familiares de carne que recorsaban a una grotesca estrella de mar. Los tres se detuvieron por un instante, buscando con la mirada la presencia de la bruja dragón. No hizo falta, ella misma avanzó caminando entre todas las criaturas. Finalmente. Es muy grosero hacer esperar a tu anfitrión así, ¿sabías? La mujer chasqueó la lengua cuando vio a su contraparte más rubia. ¿Y sigues aquí, restos? Es muy molesto ver que sigues de pie, ¿sabías? Vivo por y para Francia, no caeré ante gente como tú. Declaró mientras se preparaba para pelear. No puedo distinguir dónde está Caster con tantas firmas de energía en el castillo y alrededores. Estén preparadas. Comunicó mientras se mentalizaba una vez más, sus ojos parpadeando rápidamente a los pies de la bruja dragón. Esta distancia seguía sin ser suficiente. Yo soy tú. Granjera analfabeta. No, no lo eres. Desconozco quién o qué eres, bruja dragón. Pero estoy segura de que no puede ser una versión mía que exista por mi propia voluntad. Su estandarte golpeó el suelo con fuerza, representando que era el final de la conversación. Estoy cansado de mirarte, a ti y a todos ustedes. Bien, entonces. ¿Qué esperas? Gritó mientras todos los monstruos a su lado se lanzaban al ataque. Ryurin, Ampatsu, Suksai no Ryusei. Las mismas palabras que acabaron con él, las mismas palabras que acabaron con Kasimo, con Iguruma y quizá con su maestro también. Desmantelar. La pared de cortes voló de forma multidireccional, a través de las paredes del castillo. Técnica de Ryomen Sukuna. Relicario: carne, escamas, metal, concreto, tierra. Todo menos la bruja dragón fue cortado por igual. Senpai. ¿Ese es otro de sus hechizos? Pensó Mash antes que Ruler se lanzará hacia adelante y conectará un puñetazo sobre una desorientada bruja dragón. Mash. Vamos. El hechicero las sacó de su espacio mental mientras se lanzaban hacia adelante a la vez que las paredes de los pisos superiores estallaban con la llegada de más enemigos. Jeanne Alter se estrelló contra el techo y lo atravesó antes de estabilizarse y encender en llamas su espada. ¿Qué había pasado? No había visto nada ese imbécil de antes, solo susurró algo y todo fue cortado en pedazos. Había sufrido cortes superficiales ella misma sin haber recibido ningún golpe, e incluso eso estaba mal, superficial o no, no debería haber sufrido daño. Sus ojos se abrieron de golpe cuando Ruler cambió de lugar con la pelirrosa de antes, bloqueando su siguiente golpe, y ella volvió a recibir una patada al hígado que la hizo atravesar varios muros de la fortaleza. Entonces Archer y Q eran la excepción, no la regla, es bueno saberlo. Cállate, carajo, ¿qué mierda estás balbuceando? Se puso de pie con dificultad mientras ignoraba el dolor en sus órganos internos. Eres tú la que no puede ver los cortes, ¿verdad? La mirada confusa de la mujer le dijo todo lo que necesitaba. Tenía que acabar con esto rápido. Podía sentir cómo los Wyverns morían afuera, pero lo mismo debía estar pasando para el ejército francés, incluso con Lizzie y Kiyohime. Aquí no perdió tiempo cuando aceleró a su máxima velocidad, las venas del palpito de la escama carmesí formándose en su frente. La Ruler interceptó su ataque mientras materializaba su propio estandarte para apuñalarlo. Yuta giró sobre sí mismo cuando Mash se pegó a su espalda y bloqueó el ataque, haciendo que el arma rebotara
rebotara sobre su defensa, Jeanne Alter saltó hacia atrás antes de que su contraparte original le arrancara la cabeza, solo para recibir un puñetazo con masa imaginaria que la envió hasta el piso superior, dejándola aterrizar en la sala del trono que creó. El piso se cortó en secciones cuadradas antes de estallar para revelar al usuario maldito en un intento de decapitar a la mujer, intento que fue esquivado a duras penas con un quiebro a la izquierda. Su brazo derecho se encontró de repente adentro de las mandíbulas de un wyvern, acción para ser golpeada con la maza completa del cadáver del dragón, que no pensó en las consecuencias de meterse el brazo completo de alguien que puede cortar solo tocándote. Jeanne Alter se agachó sobre el ataque de su yo original antes de recibirla con un cabezazo, giró rápidamente para conectar una patada que detuvo todo el momentum del escudo de Mash, pero ni siquiera sus stats ligeramente superiores le permitieron seguir el paso de 3 oponentes a la vez, cuando vio el espacio distorsionarse sobre su estómago. Misil de hielo delgado. Rompiendo el cielo como una superficie, ignorando la durabilidad física del adversario, la bruja dragón atravesó su propio trono mientras se arrastraba por el suelo antes de ser aplastada bajo el escudo de la Shielder y pasar nuevamente a los niveles inferiores. Apenas pudo ponerse de pie para esquivar a su contraparte, justo a tiempo para que una patada de masa imaginaria la golpeara en la nuca y un segundo impacto de su otra yo la devolviera hacia arriba, aprovechando el momentum acumulado. Otra vez esas palabras. Esta vez si las escucho con claridad, esas palabras significan, desmantelar. Su cuerpo se llenó de cortes más fuertes una vez más sin entender de dónde salían más allá de que los generaba el maestro de las dos Servant maestro que atravesó otra pared y aterrizó enfrente suyo. ¿Hasta cuánto tengo que seguir con esto? ¿Cuánto va a ser suficiente para que veas todo esto está mal? Ya perdiste, solo entrega el grial. Le había dicho a Jeanne que no se iba a contener, pero al menos podía intentar mientras tenía la ventaja. Cállate. Estoy harto de esa copia estúpida e ingenua de mí. Estoy harta de que se metan en mi camino. Estoy harta de ti. Si tanto te molestas por esa bola de traidores, entonces únete a ellos. Cargó una acumulación de llamas negras en sus manos una vez más y disparó un torrente de llamas que igualó en potencia con un Granite Blast. Los dos disparos chocaron con igual intensidad antes de explotar y sacudir completamente la habitación, enviando hacia atrás a ambos oponentes. Ruler levantó a su maestro de la pila de escombros mientras apuntaba. Desmantelar. Una vez más las paredes, los familiares y los dragones, todo era cortado de forma indiscriminada en una sangrienta demostración imitando los gestos de su cuna. Concentró toda su producción en la Jeanne alterna que se encontraba intercambiando golpes con Mash. Esta alter no era tan fuerte o tan rápida como el rey Arturo de Fuyuki, pero seguía siéndolo al punto de que cada golpe el escudo de Mash sacudía el lugar y generaba un estruendoso sonido slash. ¿Pero qué? Un gran corte en X se mostró desde el estómago hasta el pecho de la mujer, que tuvo que dejar eso de lado mientras bloqueaba un nuevo embate de su otra versión. ¿De dónde mierda salen estos cortes? ¿Ese imbécil era el que se los estaba haciendo? ¿Cómo? Lo único que hacía era untarle con los dedos. Realmente eres un gusano molesto, ¿sabías? Ahora entiendo por qué el imbécil del traje verde me dijo que disfrutaría verte muerto. ¿Imbécil del traje verde? Entonces Flauros si estuvo aquí, ¿dónde carajo está ahora? Tuvo tan cerca a ese tipo y ahora escapó. Bien, la siguiente singularidad será ¿qué sucede? ¿Se conocen o algo así? Ouch. El siguiente corte fue directo a los ojos de la mujer, los brazos, las piernas, la garganta, solo lograba cortes superficiales. No puedo arrancarle ninguna extremidad. Es cierto que mi producción está peor refinada que la de su cuna, pero aún así, o quizá tiene demasiada resistencia mágica. De todos modos daba igual, incluso un Servant tan poderoso como ella no podría soportar por demasiado tiempo a 3 oponentes comparables. Boom. Lastimosamente para él, los wyverns que entraron como cucarachas a través del techo le recordaron que no tenía la superioridad numérica de su lado. Dio un salto hacia atrás cuando la mujer dio una estocada en su dirección. No se perdió su mirada de suficiencia mientras miraba a su derecha. Las fauces de uno de estos mini dragones se abría con intenciones de tomar su cabeza. El animal se partió en pedazos tan pronto miró en su dirección. Junto su resistencia mágica era una molestia, pero individualmente ninguno podía compararse a Fafnir. Ni siquiera necesitaba hacer gestos con la técnica de su cuna para matar a estas cosas. La habitación entera estalló en llamas unos segundos después, la explosión viéndose a lo lejos. Esto no fue una idea del todo buena.
Fue lo que pensó Emilia. El berserker que tenía enfrente era nada menos que Lancelot, uno de los caballeros de la mesa redonda. Eso de por sí era un problema, considerando que cualquiera de los caballeros de la mesa redonda sería un fuerte candidato a ganar una guerra del Grial en caso de ser invocado. El problema era la habilidad que Lancelot portaba. King Tofauner se enteró un poco tarde cuando Berserker se apoderó de Rumting y casi se apodera de Ape. Pero tan pronto vio que él tenía un arsenal ilimitado de nobles fantasmas, sacó a Arondir para luchar. El Counter Guardián se agachó bajo un ataque antes de retroceder y luego dar un quiebro a la derecha y posteriormente bloquear un nuevo impacto que destrozó por enésima vez sus espadas. Esto ya hubiera sido lo suficientemente difícil de no ser porque tenía que luchar a la vez que decenas de wyverns bajaban a atacarlo y le disparaban bolas de fuego a lo lejos. Traceón. Berserker pensó en aprovechar ese segundo para acabar con el clan solo para que su espada fuera bloqueada por algo que difícilmente podría tener el derecho de llamarse espada. Era enorme, con una empuñadura más adecuada para un gigante, y estaba hecha completamente hecha de piedra. A ver si esto es de tu talla. No podría romper a Arondir, ni siquiera usando Ninelibes, pero si pudiera darle a Lancelot. Boom. La explosión llamó la atención incluso de Berserker. Pudo ver una explosión de fuego negro volando la parte superior del castillo de Orleans. Llamarlo castillo era más una formalidad, parecía más un edificio de la aristocracia de clase alta. Pero seguía siendo el lugar que habían tomado como base. Entonces ya se están enfrentando a la bruja dragón. Sin perder tiempo se lanzó hacia Berserker, pero incluso con la mejora de locura no pudo tomarlo desprevenido. Se las arregló para tener a Lancelot dándole la espalda al lugar donde se encontraba su maestro. Si viera el rostro del ruler que tenían de su lado definitivamente lo ignoraría para ir a perseguirlos. Si las cosas iban a seguir así, bien podría quitarle los lagartos de encima a su maestro. I am the bone of my sword / era como ver una picadora de carne. Sería la descripción más divertida que podía darle Cuchulain. Se encontraba apoyado sobre su lanza mientras recuperaba el aliento. La perra sabía pelear, pero lo molesto son estas porquerías. Lo más problemático habían sido estos familiares raros, a menos que los quemaras no dejaban de multiplicarse. Pero empezó a subir sobre los wyverns que eliminaba, como una escalera en espiral al cielo, todo con tal de ver de mejor manera. El castillo de Orleans estaba siendo cortado en espiral, corte tras corte tras corte tras corte, en todas las direcciones. El castillo era partido desde adentro hacia afuera, llevándose dragones y familiares por igual. Mientras la marea de cortes no se detenía, el jefe realmente quiere acabar con esa mujer rápido. Podía sentir la sed de sangre de su maestro a través de la conexión con facilidad. El mocoso no había mentido cuando dije que iban a acabar todo hoy. Granite Blast. El rayo de energía maldita combinado con prana atravesó el castillo, que se caía a pedazos de lado a lado, colapsando la ya poca estabilidad restante de la estructura. El edificio cayó sobre sus cimientos, mientras aplastaba al resto de familiares y reptiles alados que aún luchaban en los niveles inferiores. Se desplazó a través de la nube de escombros mientras caían, usando la técnica de protección para aparecer directamente detrás Crack, solo para ver cómo la otra Jeanne partía a la mitad su katana y atrapaba su brazo izquierdo con su mano derecha. Bastardo escurridizo. Crash. La estructura entera colapsó generando una gigantesca nube de polvo, incluso a través del humo. Jajaja. Dime entonces cómo vas a cambiar de lugar ahora, Puag. La otra ruler no soltaba su brazo, su agarre era como el de una prensa hidráulica. Usando su otro brazo libre la golpeó con tanta fuerza que la levantó del suelo por un segundo, pero ella se negaba a soltarlo. Al punto que volvió a materializar su espada con su mano libre para intentar partirlo en dos. Crack. Solo para recibir un cabezazo directo mientras el maestro le rompía el brazo atacante con una llave. ¿No van a partirme en dos otra vez? No, cuando sí tenía algo que decir al respecto. Puso su mano derecha en el rostro de la mujer. Partir ignoraba la durabilidad de su objetivo siempre y cuando tuvieras las reservas de energía suficientes como para superar su defensa y cortarlo directamente. Splash. Fue por eso que se sorprendió tanto cuando su mano simplemente fue despedida del rostro de la bruja dragón, como si un choque eléctrico lo hubiera separado. Tan pronto quiso utilizar esa faceta de la técnica de Sukuna. ¿Fue la resistencia mágica tan elevada? O quizá, su brazo izquierdo empezaba a quemar, las llamas negras envolviendo su extremidad sin importar cuántas capas de resistencia le pusiera encima. Estoy harta de esa mirada tuya, ¿sabes? Es por eso que... Jeanne Alter no pudo reaccionar cuando el siguiente golpe le rompió la mandíbula. Black Flash.
10. La bruja dragón pasó como meteorito a través de las ruinas del edificio destruido y rebotó varias veces en el suelo antes de detenerse. Se puso de pie justo a tiempo para que su cabeza no fuera empalada por la mitad restante de la espada de su enemigo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, Splash? ¿Por qué tenía el brazo de ese tipo aún en su mano? Podía sentir que el bastardo era mucho más fuerte desde la última vez que pelearon, no debería poder arrancarle el brazo o romperlo así de fácil. Entonces, ¿por qué? Tú, bastardo psicópata. Lo señaló al mismo tiempo que Mash y Ruler salían de los escombros solo para mirar horrorizadas el estado de su compañero maestro. Mash estuvo a un lado suyo en un instante, pero no llegó a hacer preguntas. Te arrancaste el brazo a propósito. Gritó la otra Jeanne. Para enorme confusión de Mash y Ruler era la forma rápida. Contestó con simpleza el hechicero, mirando su muñón sangrante antes de voltear a ver el rostro de Mash. Ese senpai. Tú cálmate, Mash. Empezó solo para que ella lo interrumpiera. Tu brazo. Cálmate, este tipo de heridas. Fue casi como verlo en reversa. Las fibras musculares, los ligamentos y los nervios, los huesos y la misma piel. Todo creciendo de nuevo en un instante. Uno no podría darse cuenta que le había sucedido algo en el brazo si no se fijara en el estado de sus ropas. No son problemas para gente como yo. Si no hubiera decidido que tendrían silencio de radio, el maestro habría escuchado como a casi todos los trabajadores de Chaldea encargados de monitorear sus signos vitales casi les daba un infarto. El brazo entero en un instante, sin realizar encantamientos ni gestos. El director de la instalación no estaba teniendo un buen día mientras observaba la situación. Además, ya me di cuenta de una cosa, si partir no se ajusta a ella, es porque sus reservas superan a las mías. Ella carga el grial consigo misma, era lo más lógico. Partir no podía ajustarse a algo infinito, entonces eso explica por qué sus heridas se curan tan rápido. Señaló Ruler, tenía sentido, su yo oscura parecía haber tenido la ventaja de resistencia hasta ahora por alguna razón, sin importar cuánto la golpearan y la hirieran de formas que no deberían curar tan rápido. TSK, descubriste que tengo el grial, ¿eh? ¿Y qué? Eso no va a salvar a ninguno de ustedes. Su tono apenas había cambiado, apenas, cualquiera podía notar la falsa arrogancia en las palabras de la mujer ahora mismo. Fafnir ya no está aquí para salvarte, danos el grial y esto se acaba, estás acabada, tus aliados están cayendo y el grial no será suficiente para evitar que te matemos. La mirada del maestro perdió toda sensación de calidez por un instante. Ríndete, es la última oportunidad que te voy a dar. ¡No! Ninguno de ustedes seguirá interponiéndose en el camino de Jeanne. Apreció directamente desde el suelo. Gilles Caster se unió finalmente al campo de batalla, trayendo nuevamente a esos molestos familiares. Exclamación de apertura, interrogación de cierre. Pero eso no fue lo que llamó su atención. Emilia y el caballero negro, ¿desaparecieron? No solo ellos, una cantidad enorme de wyverns simplemente desaparecieron, no podía sentirlos por más que se esforzara, como si hubieran desaparecido. Emilia había muerto. ¿Pero por qué no sintió nada? La situación enfrente suyo lo forzó a dejar eso de lado. Giles, entonces si eras tú. Su propia Ruler dio un paso delante mientras miraba con pena lo que su compañero se volvió tras su muerte. Silencio. La verdadera Jeanne no necesita escuchar las palabras de Yuta. No tenía por qué escucharlo terminar, no iba a escucharlo hablar estupideces a media batalla, no. Cuando ya sabía qué hacer para ganar. Si la bruja dragón tenía el grial, entonces no tenía sentido enfrentarla en un duelo de desgaste. Si tenía mucha resistencia mágica, entonces no podía matarla a distancia, no sin algo que pudiera golpear a través de esa resistencia como el vacío púrpura o el partemundos, ambas cosas que aún no puedo hacer. La única cosa con la que la había lastimado de verdad eran sus golpes y su espada. Entonces expansión de dominio de 0,4 segundos. Se jugó el todo o nada, cambiando el surejit en un intervalo de 0,2 segundos más. No supo cómo describirlo al inicio. Fue como un sifón, como una hélice que te muestra fragmentos de otra parte de la realidad. Solamente vio las espadas y las estructuras por un instante. La barrera del dominio limita sus efectos, pero eso solo ocurre en una activación normal. Cualquier activación menor a los 0,5 segundos deja salir los efectos del golpe seguro antes de que se forme la barrera en un rango mayor, sin llegar a ser una barrera abierta. El ejército de familiares fue partido con el segundo surejit activado en esos 0,4 segundos. No puedes dividirte si te conviertes en polvo rojo. El primer efecto del surejit que activó en cambio, Boom Jeanne Alter apenas había sido afectada por los cortes del dominio, a excepción de quedar sus ojos. Caster no sufrió la misma suerte. Cuando todo su cuerpo
se llenó de heridas profundas que lo dejaron en un estado vulnerable. Okotsu atropelló a Hitler en esos segundos, el Black Flash lo había dejado en la zona, y aprovechó su aumentado tiempo de reacción para sacarlo del campo de batalla una vez más. Su tercer y último sello de comando se quemó en ese instante. La figura se materializó y se sincronizó a su ritmo con extrema facilidad. Jefe. Veo que te estás divirtiendo. Kuchulain le había indicado que acabó con Carmilla, por lo tanto era el único libre. Acaba con Giles, la otra Jeanne tiene el grial. Con un pulgar arriba, Lancer envió más lejos a Giles de una patada antes de lanzarse en su dirección como un relámpago carmesí. Ambos hombres vieron innecesario intercambiar palabras cuando el investigador de campo se dio vuelta justo a tiempo para ver cómo Mash y Ruler ya habían empezado a presionar a una bruja dragón que había perdido toda la ventaja del terreno. Fue ahí cuando el primer surgit tomaba relevancia, simplemente tenía que hacer una apuesta y esperar a que saliera bien. Sala de control. Daño crítico en el maestro. La operadora encargada de monitorear la condición del candidato 48 lo gritó tan fuerte que Román se apresuró a ponerse a un lado suyo, incluso Da Vinci miró preocupada desde su estación. ¿Qué tan grave? No lo sé, su cerebro solo explotó. Su córtex prefrontal derecho estalló de un momento a otro y empezó a reconstruirse momentos después. Déjame ver, pero eso no tiene sentido. ¿Quién pudo hacerle esto? La mente de Román corría horas extra pensando en qué rayos había pasado. ¿Un Cervante enemigo? Podría ser, Giles Caster acababa de ser sacado del campo de batalla para que Lancer se encargue de él. Quizá Okotsu se dio cuenta de que Giles estaba tratando de atacar su cerebro y por eso lo quería fuera tan rápido, pero no veo cómo ese tipo podría hacer eso, por más que fuera un Caster. La explicación no terminaba de cuajar a menos que fuera un efecto secundario. ¿El mismo maestro se hizo ese daño al forzar sus capacidades? ¿Qué tan probable es que eso suceda otra vez? Le pregunto a la operadora y yo, no lo sé, su cerebro estaba perfectamente, explotó absolutamente de la nada de un momento al otro. Las lecturas muestran que fue su propio Odo el que le causó ese daño. Reveló para el shock y la confusión de todos en la sala. Entonces, él mismo se hizo ese daño. Romani solamente podía preguntarse por qué. Diría que no es personal, Henry, pero la verdad es que siempre fuiste un imbécil que me cayó mal. Así que la verdad es que además de ser personal esto es bastante divertido. No hace falta ser tan condescendiente, Mozart. Claro que Marie de todas las personas le iba a pedir que no se pasara de mezquino con su verdugo. Mozart bastardo, matar a Marie es el destino, matarte a ti es un capricho. Las palabras del verdugo serían mucho más amenazantes normalmente, pero él había elegido un lugar apartado para luchar con Marie, lo cual estaba demostrando ser un grave error al no contar con el soporte de ni siquiera un par de wyverns. Marie, solo quería darte una muerte hermosa, una mucho mejor que la que te di en vida. ¿Por qué no puedes entender eso? ¿Por qué un verdugo no causa sufrimiento? Henry, tu trabajo era acabar con el sufrimiento, al volverte un asesino te volviste un peor verdugo de lo que jamás fuiste. Por eso la que tiene que sacarte de tu miseria soy yo, así que acabemos con esto de una vez. La mujer que alguna vez gobernó este país se paró firme a más de 40 metros del aturdido verdugo, quien no podía estar más confundido por sus palabras. ¿Sacarme de mi miseria? ¿De qué hablas, Marie? He estado afilando mi espada todo este tiempo, todo con la esperanza de darte una muerte digna, no como la última vez. Pero ahí está el problema. En primer lugar, Charles, incluso como verdugo odiabas el sufrimiento, incluso el de criminales. Por eso creaste la guillotina. La Rider dio un paso hacia adelante mientras su energía mágica aumentaba. Tu espada se ha oxidado al bañarla con la sangre de inocentes, es por eso que no vas a tocarme. La revelación golpeó como un camión al clase Assassin. Si la súbita subida en su energía mágica decía algo, liberación de noble fantasma, te equivocas. Mi espada no puede haber perdido su filo. Todo esto fue para no volver a fallarte. Fue como un cataclismo desatado. La mort. Spoiler: el noble fantasma del Assassin se materializó como una gigantesca guillotina acompañada de docenas de brazos oscuros, todos y cada uno con la intención de atrapar a su objetivo y llevarlo a su destino final. Rider y Caster saltaron hacia atrás en simultáneo tan pronto la avalancha de brazos se movieron en su dirección. Puedo llamar su atención para que te acerques por la izquierda. Mozart fue el primero en estar preparado. No hace falta, acabaré con esto de frente. La clase Rider fue fiel a sus palabras, materializando a uno de sus fieles corceles de cristal mientras esquivaba los ataques. Mozart no tardó en subirse torpemente encima del animal, incluso si tenía problemas en mantenerse sujeto a su lugar. Supongo que era de esperarse de una tonta como tú, pero, ¿no estás asustada?
Marie tardó unos segundos en responder. Normalmente lo estaría, pero mi pueblo sigue en pie aquí, no puedo quedarme quieta y morir. Aún con eso estaría asustada, pero supongo que ya has notado que nuestro maestro insiste en cargar con todo el peso de la responsabilidad él solo. La chica no pudo evitar hacer un puchero al ver que sus palabras no le sacaron ninguna sorpresa al músico, así como lo llaman hoy en día. ¿Complejo de Atlas? Admito que tengo curiosidad del por qué tiene esa mentalidad. No podemos tener miedo si alguien insiste en tomar tal peso como su responsabilidad. Era curioso a opinión de Mozart, como alguien tan joven toma voluntariamente algo así. Descargaste esa frase del trono, pero de todos modos ya hice esperar mucho a Charles, ya es hora de mostrarle mi. Fue como si un terremoto invadiera el campo de batalla, el camino que separaba al verdugo de la gobernante, y el músico se llenó de toneladas de cristales. Assassin miró en todas direcciones en busca de su presa, ni siquiera pudo reaccionar cuando su guillotina y el lado izquierdo de su torso explotaron. Guillotine Breaker. Ryder atravesó el campo de cristales en un instante, haciendo trizas todo lo que tenía en su camino sin dificultad alguna. Assassin no se dio cuenta de lo que sucedió hasta que cayó de rodillas al suelo. Su visión se volvía más y más borrosa por cada segundo que pasaba. Lo único que quería era poder matarte sin dolor, para que pudieras perdonarme. Henry no llegó a caer al suelo, no cuando una mano se posó en su hombro. Pero yo nunca te odié, Charles, no hay nada que perdonar. Ryder jamás supo si Assassin escuchó esas palabras antes de finalmente desvanecerse. Vamos, mis fans. Acabemos con esos repugnantes reptiles que incumplen las normas sanitarias. Elizabeth se encontraba de muy buen humor porque... Simple, esa perra está muerta. Ja 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 ja, ay qué bien se siente. Solamente restaba que acabaran con la bruja dragón y el trabajo estaría hecho. Bonkai ay ay. ¿A qué vino eso, serpiente de poca monta? Concéntrate y ayuda a los soldados a eliminar a los wyverns, quedan demasiados aún, y además, quería preguntarte, ¿crees que el maestro haya sido un monje en su vida pasada? Bond. Fue el turno de Elizabeth de golpear a la otra chica en su cabeza. Deja tus fantasías de acosadora. No todo maestro que conozcas va a ser ese tipo. Cierto, debo concentrarme. Incluso cuando las estupideces que decían las voces en su cabeza no se detenían. Boom. Balmung iluminó los cielos una vez más, el torrente de energía atravesó a los reptiles por cientos, mientras el asesino de Fafnir X2 se movía velozmente por el campo de batalla. Bueno, parece que el manager está a punto de ganar. Le daré algo para motivarlo. Elizabeth disparó una última onda sónica derribando un dragón antes de pararse en la dirección donde creía que estaban los empleados de Chaldea. ¿Motivarlos? Oye, espera un segundo. Elizabeth tomó aire y griega. ¿Qué diablos? Yuta no era ajeno a ataques sónicos antes, o cualquier ataque basado en sonido. Se había encontrado con técnicas realmente ruidosas, se había encontrado con maldiciones que atacaban a tus sentidos, y había estado cerca de tantas explosiones que, de ser un humano normal, ya habría quedado sordo hace mucho. Esto era peor que todos esos combinados. Él no fue el único que pensó eso por lo visto. Si los wyverns que se retorcían en el aire y caían al suelo como pájaros era una señal, también sus dos compañeras y su enemiga, que parecían casi tentadas a tapar los oídos ignorando, como pudo, el agonizante ataque sónico que no sabía bien de dónde salió, se lanzó de frente una vez más. Jeanne Alter estaba acorralada, no habría un V24 como hizo Sukuna. El número de wyverns seguía y seguía descendiendo. Lancer seguramente ya haya matado a Headless Archer. Archer estaba de vuelta, y si lo sentía a él y no al caballero negro, ella debía saberlo, porque sus golpes se estaban volviendo más erráticos, usando tanto su espada como su propio estandarte al mismo tiempo de forma defensiva contra Mashi. Ruler se lanzó a la refriega, debió hacerlo de forma bastante descuidada por la forma en que Ruler trató de detenerlo. Pero eso no fue problema, no cuando vio claramente hacia dónde iría el golpe de la bruja dragón en el siguiente segundo. Se deslizó por debajo del golpe ascendente de la espada de la mujer en la última fracción de segundo. Su brazo izquierdo salió volando en un instante. Técnica de Charles. Visión futura. ¿En qué momento? La mujer no tuvo tiempo de ver hacia dónde caía su extremidad perdida cuando sintió el impacto conectar en su estómago. Black Flash. La bruja dragón salió volando una vez más hacia atrás, hubiera salido en persecución suya si no hubiera sentido el repentino subidón de energía. Liberación de noble fantasma.
Las palabras de Mash solo confirmaron lo que ya esperaba. El mal está aquí, el tiempo de la venganza ha llegado. Este es el aullido de un alma llena de odio. Las palabras de la mujer llevaban poder con ellas, al mismo tiempo que Mash se preparaba para desplegar su propio noble fantasma detrás suyo. Como si no hiciera suficiente calor, la temperatura pareció haber aumentado 50 grados extra, mientras el suelo se tornaba al rojo vivo. Mash, confía en lo que estoy por hacer. La Shielder no podría haberle enviado su confusión de manera más clara a través de la conexión. En estos momentos camino, fuga. Sus manos desprendieron su propio torrente de llamas, girando y modificando la forma de las flamas. Al punto de que habían tomado la forma de una enorme flecha de fuego. Vamos, te venceré en tu propio terreno, bruja dragón. Provocó por última vez a la mujer, no sin una buena razón. Era él, el que tenía el sol a sus espaldas. Después de todo, ese fue el último clavo en el ataúd. Ira, frustración, miedo. Todas esas emociones se arremolinaron en el rostro de la mujer de un solo brazo. En estos instantes la Grande Menduaine, las llamas en forma de flecha impulsadas por energía maldita, volaron en colisión con las llamas del noble fantasma de Ruler. El impacto se elevó como una espiral, la flecha de fuego tratando de alimentarse de la energía mágica del ambiente, siendo repelidas y devoradas por las llamas impulsadas por el noble fantasma del alter. El poder del noble fantasma se sobrepuso por encima de las llamas impulsadas por el investigador de campo de Chaldea. Tomando una tonalidad negra a medida que avanzaban y se detenían con la defensa impenetrable de Lord Chaldeas. Era su victoria, había ganado. Entonces ¿por qué había una espada sobresaliendo de su pecho? ¿En qué momento? Volteó la cabeza como pudo, encontrándose con la mirada del adolescente. Él había salido desde su sombra. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, la bruja dragón dio un golpe a sus espaldas, pero el hechicero retiró la espada de su espalda para posteriormente girar sobre su propio eje y apuñalarla en el pecho. Boom. El impacto llegó en 3 partes, dejando el cuerpo de la Ruler estampado en el suelo. Fue una apuesta, ¿sabes? Toda la pelea me la pasé midiendo el rango por el que podría llegar a saltar detrás tuyo, y solamente con velocidad no bastaba para ponerme detrás de ti. Le explicó a la mujer mientras ésta colapsaba. No fue fácil, nunca pude usar esta técnica, no con mi límite de tiempo eliminando cualquier sombra que domesticara, pero la parte de meterte en tu sombra era algo que no conocía hasta que vi a ese tipo realizarla. 12 técnica de Megumi Fushiguro. 10 sombras 19. Por todo lo que sabía, pude haber muerto a medio camino hacia ti, y ahora veo que a lo que realmente le tenías miedo era a morir. Era una apuesta, el sol estaba a sus espaldas, la columna de fuego se aseguraría de mantener la sombra de la bruja dragón en la espalda de esta, dejando intacto el punto de salida a utilizar Senpai. La voz de Mashiruler acercándose lo sacó de su explicación. Era irrelevante después de todo, ¿qué importaba que le contara eso a la otra? Jeanne dudaba que fuera a ver otra vez a la bruja dragón. De todos modos, ¿qué fue eso? Pensamos que habías muerto. Ah, eso, quizá debería haber comunicado su plan. Miserables, parásitos, incluso cuando tengo el grial, ¿cómo poder perder? Se dio vuelta para ver cómo la bruja dragón había caído de espaldas. La propia Jeanne se acercó a ella, mirándola no con ira o asco, sino con pena. El grial debe ser la única razón por la que estás aquí en realidad. Después de eso que me dijo Marie y Yuta he estado pensando, tú no recuerdas a nuestra madre o nuestros hermanos, ¿verdad? Sin esperar una respuesta satisfactoria continuó. He estado pensándolo y tiene sentido. No digo que jamás haya albergado ira en mi corazón, pero nunca de tal forma ni enfocada hacia Francia o hacia otros. Es por eso que tu existencia como espíritu heroico era algo imposible para la historia humana. ¿De qué rayos estás hablando? Tú nunca fuiste un aspecto de mí, pero sé de alguien que si hubiera querido que fuera así, es muy probable que hayas nacido del deseo retorcido de Giles de verme volver. Giles está muerto, por cierto, era un debilucho patético. Las palabras de Lancer lo sacaron del momento, pero no dio pista física de que las escuchó. ¿Por qué estás en forma espiritual? Le preguntó rápidamente, no quería arruinar el momento, estaré por allá. El maestro podía sentir cómo le temblaba el ojo derecho con ese último comentario. Entonces no soy más que una copia, qué mal chiste. Su mirada subió una vez más, frunciendo el ceño al darse cuenta que no recibiría palabras de odio de su otra yo. Mash se puso detrás suyo, lo que lo dejaba como la única persona con la que desquitarse. ¿Y bien, qué esperas? ¿Ganaste, bastardo? ¿No tienes alguna frase estúpida de alguna historia? ¿No vas a decir alguna frase de superhéroe ahora que ganaste? Sus pies empezaban a desvanecerse en una neblina morada. Esta mujer había devastado la nación entera, había asesinado incontables inocentes por una venganza ridícula, por un odio que ni siquiera era suyo.
Estaba molesto, pero ya había ganado, ya no había punto en continuar dándole a esta mujer lo que buscaba. Probablemente sea inútil decírtelo, probablemente mis palabras caigan en oídos sordos, pero, si de alguna forma no dejas de existir, y si en tu siguiente vida no eres una mala persona, entonces espero que llegues a encontrar gente que te importe o hasta alguien que ames. Ya has hecho suficiente daño aquí. Sabía que eran seguramente palabras vacías, pero simplemente, estaba cansado de este tipo de personas, estaba cansado de aquellos que asesinaban a otros de forma masiva por las razones más estúpidas. Siempre son lo mismo, porque yo sufrí, el mundo debe sufrir, solo yo tengo la razón, solo importa lo que yo piense. Ah, qué irónico. No supo cómo interpretar la mirada que le dirigió la bruja dragón antes de desaparecer, pero suponía que no importaba. Clank, tal como había descubierto antes, el grial cayó de bruces al suelo, resonando levemente. Parecía que no era real, pero dio 2 pasos y se agachó para sujetarlo, y era real. La primera singularidad, Mash. Se volteó, y le dirigió una sonrisa genuina a las 2 chicas. Esta vez ten mi brazalete, llama a Chaldea y diles que tenemos el grial, por favor. Como si hubiera sido por su comando, su propio brazalete empezó a resonar como un celular con cientos de mensajes. Mash se lo quitó con un simple gesto antes de abrirlo para ver el rostro del director. Mash, Okotsu, nuestros escáneres nos indican que han eliminado a 5 servants con exactitud, quiero pensar que son solo los enemigos. El doctor se notaba emocionado, pero no quería causar una escena en caso de haber demasiadas bajas. Jeanne y Mash dirigieron sus miradas a él, por lo que se concentró. Q ya estaba aquí, al igual que Archer y Milla. ¿Puedes ver a Marie y Mozart? Ellos eran los más débiles del grupo y fueron solos contra su enemigo asignado. Puedo verlos a la distancia, maestro, ya se están desvaneciendo. Se resistió a chasquear la lengua, realmente quería despedirse, no sabía si iban a responder a su llamado. Hará lo mismo aquí para nosotros. Ojeras, te pasaría el comunicador para que te despidas de la serpiente, pero ya empezó con sus fantasías de stalker. La voz de Litsi resonó en su comunicadora, espero que no les moleste que vayamos a perder ese brazalete. Porque definitivamente no tenía tiempo de ir a buscarlo, aunque, ojeras. Así es. Es el apodo más apropiado para ti. Tienes ojeras porque pones mucho esfuerzo y descansas poco. Así que te llamaré así a partir de ahora. Bueno, es mejor que los apodos que le dieron algunas personas que conoció en el pasado. Suponía quítate de encima. No voy a preguntarle esa estupidez para que confirmes tus fantasías. Paréntesis de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Eso, realmente sonaba como una explosión. El hecho de que la conexión se cortara de forma tan abrupta le daba la idea de que el brazalete había explotado. Ojalá contesten a su llamado, eventualmente su llamado. Ahora realmente quería que quienes conoció aquí respondieran a su llamado. Volteó la mirada hacia el holograma del médico, pero podía ver algunas personas más en la sala de control mirando expectantes de su respuesta. Puedo confirmarlo, director, victoria sin bajas, se los prometí, ¿verdad? Uno de mis senpai decía que yo era hombre de palabra. Sin bajas, por esta vez. ¿Cuánto le duraría esta suerte? Al menos esta vez sí tenía motivos para sentirse feliz y recuperaron el grial. Así que ese es uno menos del que preocuparnos. También parece que la línea de tiempo se está restaurando. Pareció estar tecleando un par de cosas extra antes de volver a subir la mirada. Bien. Con eso sería todo, estamos listos para traerlos de vuelta. Yuta y Mash casi dan un paso atrás ante eso. ¿De verdad tenían que volver tan pronto? Yo, supongo que está bien, aún faltan 6 singularidades. Dijo Mash, para recordatorio de Ruler. Cierto, me lo habían dicho cuando me explicaron de dónde venían. Y yo pensando que mi situación era exagerada. El investigador de campo se volteó, al menos quería poder despedirse de Jeanne, ella misma también se estaba desvaneciendo. Yo, supongo que es hora de irnos, todavía nos queda trabajo que hacer. Y además. ¿Debería decirlo? ¿Y si no la invoca y no puede cumplir su promesa? ¿Y si eran solo palabras vacías? ¿Qué sucede, Yuta? La rubia inclinó la cabeza, esperando su respuesta al demonio. Se tragó cualquier duda, no había nada de malo en ser un poco egoísta. No sé si podrás responder a mi llamado en el sistema de invocación o no, pero, ¿te gustaría que te enseñe a leer cuando llegues a Chaldea? Se tragó cualquier estúpida imposibilidad, habían arruinado los planes de alguien que tenía el poder alterar la jodida línea temporal. ¿Qué de malo tenía hacerle una promesa a un amigo? La pregunta pareció aturdir con fuerza a la mujer. Si su tardanza en responder decía algo. Pero Yuta no pudo evitar apartar la mirada con la sonrisa radiante que le dio la chica antes de responder. ¿Sí? Realmente me encantaría. Espero poder volver a verlos.
Iniciando Ray Shift en 3, 2, 1. Adiós señorita Jeanne. Mash se despidió por última vez antes de ser sacados a la fuerza de la primera singularidad, al igual que Lancer y Archer abrir los ojos se sentía como despertar de un sueño en el que sabías lo que pasaba, como haberse recuperado completamente de tus heridas, así que se sentía hacer Ray Shift y volver en el ataúd. Miró debajo y vio que aún tenía el grial fuertemente sujeto en sus manos. La puerta del ataúd se abrió después de despresurizarse, justo a tiempo para ver a Mash y. ¿Dónde estaba Foe? Mash, ¿no sabes dónde quedó Foe? No lo olvidaron ahí, ¿verdad? Foe. Como si respondiera por ella, el animal rata conejo que por algún motivo tenía las reservas de energía más grandes de la instalación, salió de dentro del escudo de la Shielder. Aquí estaba Senpai, lo tenía escondido en el compartimento oculto de mi escudo. Anunció toda feliz como si no hubieran riesgos de que el animal fuera machacado. Entre toda la pelea se alejó de su ataúd para ver al director esperándolo junto a Da Vinci. Junto a toda la sala de control el director no podía verse más feliz y aliviado, aunque una parte de él se preguntaba por qué parecía haber pasado por una maratón. Seguramente no se habría estresado tanto viendo todo, ¿verdad? Fiu, bienvenidos de vuelta. Esto marca la segunda singularidad completada. Me alegra ver que volvieron sin daños permanentes. El médico volteó a su izquierda y apagó como pudo el monitor que mostraba los registros de estado del maestro a lo largo de los últimos minutos. Creo que ustedes sabrán dónde colocar esto. El investigador de campo se acercó, entregándole el grial al director, quien se lo dio a Da Vinci. Hemos hecho los escaneos finales, la línea de tiempo se está restaurando rápidamente, todo está volviendo a su lugar. El hombre se dio la vuelta, listo para hacer el anuncio que tanto esperaba. La singularidad de la guerra de los 100 años está resuelta, hemos dado el primer paso para revertir la incineración de la humanidad. Fue como un efecto en cadena, todos los trabajadores dejaron de lado su estrés por primera vez desde la catástrofe que golpeó Chaldea. Gritos, abrazos, el médico vio con alegría cómo todos en la sala celebraban lo que era una innegable victoria de su parte. La tan esperada subida de moral llegó con la eliminación de la singularidad. Yuta sintió como una mano le aplastaba el cabello, volteando para ver la mirada de suficiencia de Kuchulain y el agotado rostro del counter guardián. Jejeje, ¿a qué se siente bien? Sé que no eres mayor de edad o alguna tontería así que no te permite beber, pero podemos celebrar esto después. Te veo por ahí, jefe. El celta desapareció entre los pasillos, probablemente buscando alguna guarnición oculta de alcohol que pasó por alto antes. Lo hicieron bien los dos. Fue el turno de Milla de hablar mientras se retiraba a paso lento. Necesito hablar contigo después de un par de cosas, por ahora descansen un poco, supongo que todo el mundo se lo merece. El hechicero Jujutsu le envió un asentimiento al hombre mientras lo veía retirarse, suponía que quizá no le gustaban las multitudes. Vaya, me quito las palabras de la boca, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar que dejamos de lado, pero eso puede esperar hasta los siguientes días. El director volvió a tomar la palabra. Si no vas a tomar una siesta, ven a mi taller cuando tengas tiempo, así que este es un grial en condiciones. Da Vinci se puso a girar la copa sobre sus dedos como si fuera una pelota de baloncesto, examinando el artefacto con ojo crítico. Bueno, si no conseguimos reparar el resto de generadores, siempre podemos usar los griales que consigas para hacer un envío masivo de espíritus heroicos. Por la mente del genio universal ya corrían cientos de posibilidades. Director, no encontramos a Lef en la singularidad, la bruja dragón solamente hizo mención de haber hablado con él. Mash comunicó esto último en voz baja, no queriendo arruinar el buen ambiente que se había creado en la sala de comando. La sonrisa de Román tembló ante eso antes de responder. Seguramente está en alguna de las otras 6 singularidades, aún tenemos tiempo, no hace falta amargarnos por eso. El hechicero dudó si decir algo respecto a eso, pero quizás se estaba estresando de más, ya había decidido encargarse de Flauros personalmente. De todas formas supongo que tiene razón, no sé si tenga que llenar un reporte o algo así. Más considerando que técnicamente no existe aquí. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, pero por ahora relájate, tú y Mash se lo ganaron. Bueno, aún no estoy realmente cansado, quiero caminar un rato, hay un par de cosas en las que quiero pensar. Volteó su mirada una última vez al resto del personal. Además aún tengo que familiarizarme con el resto del personal en los siguientes días. ¿Cuánto tiempo crees que tengamos hasta la siguiente singularidad? Tomando el tiempo récord en que resolviste esta. Creo que tenemos bastante tiempo. El director y Da Vinci le dieron un último saludo de despedida mientras salía hacia el pasillo. Espera, Senpai.
No sin que la pelirrosa saliera detrás de él digo si no quieres lo entiendo pero no tienes que ponerte nerviosa Mash, podemos hablar si es lo que quieres. Tenía tiempo libre. Pasó mucho desde la última vez que tenía tiempo libre quería preguntarte algo sobre Headless Terrace y además, ¿tienes algún pasatiempo senpai? Es que, ahora que tenemos que esperar hasta la siguiente singularidad. Experimento de laboratorio. La chica enfrente suyo había pasado toda su vida en la instalación, su actitud no era debido a una timidez natural, tenía que recordarse eso. Las palabras martillaron en su cabeza, tuvo que forzarse físicamente a no demostrar que recordó eso, si él tenía que contar su pasado y lo que era exactamente entonces era justo enterarse de lo que habían hecho con Mash claro, aunque... ¿Tenía él algún pasatiempo? Hay una serie anime que nunca terminé de ver cuando era niño. Suponía que podía retomar sus viejas costumbres mientras le devolvía un poco de humanidad a la chica.